Nuestra querida Luna Mir es nacida en Montevideo y es residente en Málaga. Ella ha estudiado de manera informal danza contemporánea. Es autodidacta en el candombe, que es una danza popular afro-uruguaya. Ella ha creado también la fáctica danza, que en el año 2015, y en el 2014 también comenzó un proyecto del que nos va a hablar, de la apropiación del cuerpo con el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga, trabajando hacia lo reflexivo desde lo personal. Ella además es una impresionante intérprete, coreógrafa y performer feminista que he tenido la oportunidad también de ver alguna vez en directo. Y bueno, que creo que su experiencia desde lo corporal nos puede aportar muchísimo hoy. Así que muchísimas gracias, Lula. Después de esta eminencia a mi lado, es un poco difícil, me causa mucho respeto hablar. Como ha dicho la compañera, vengo del mundo del cuerpo. Hace muy poco tiempo que me he sentado a pensar el cuerpo desde otro sitio y a traducirlo en papel y a traducirlo en palabra. Entonces, este es un espacio bastante nuevo para mí. Por esta razón lo digo para justificarme de que os voy a mirar poco porque estaré mirando todo el rato los apuntes que me traje de todo lo que pienso, pero que no quiero que se me pierda, de todo lo que he pensado, elaborado. El proyecto de apropiación del cuerpo es verdad que es con el área de igualdad, pero es gracias a las agentes de igualdad, que son mujeres, digo algunas, empoderadas y feministas, como Monse, que está aquí, de la mirada invertida, que realmente hacen su trabajo, ¿no? Lo que es hacer su trabajo, tener, como estaba diciendo Pilar, tener, los medios a tu alcance y utilizarlos como se tienen que utilizar, ¿no? Bueno, un apunte. Desde donde trato el tema de la apropiación del cuerpo, a lo que me vengo a referir es de todos los ejes de opresión que construyen la corporalidad, ¿sí? Hay una multiplicidad de dispositivos como son el imperialismo colonialista, la raza, la procedencia, los movimientos migratorios, la clase social, el sexo, el género, por supuestísimo, y el sistema capitalista heteropatriarcal, evidentemente. Todo esto, ¿sí?, modula y modela nuestros cuerpos, ¿sí? Nos va construyendo la corporalidad. Entonces, bien, frente a esto, hablamos de que la corporalidad se traduce en la identidad. Esto responde, entre otras cosas, al nivel de opresión que sufren nuestros cuerpos. Evidentemente, hablo de todos los cuerpos, pero es más virulento sobre los cuerpos socializados como mujeres, o al menos los cuerpos no hetero, ¿no? La construcción de la identidad parte de un imaginario colectivo de cómo se mueve, luce, suena una mujer, ¿sí? Todo esto, digamos, es parte de la educación, evidentemente, como nombraba antes Pilar, desde chiquititas y desde chiquititos nos van enseñando lo que corresponde, ¿sí? Lo que es correcto, como no vamos a pedir una compresa a gritos porque parece que no está bien este mandato de tener la regla cada 28 días, ¿no? Es sucio y todo esto. Entonces, cuando hablo de construir una corporalidad es bastante más fácil de lo que puede parecer si quizá hay ciertos términos que nos alejan, ¿sí? Es bastante más fácil, por consiguiente, bastante más terrible y asesino de lo que parece. Las exterioridades de las que estoy hablando, es decir, estos factores que vienen desde fuera y que nos construyen como cuerpo, se van incorporando y se reproducen y son perpetuadas, ¿no? Digamos que vamos el resto de nuestra vida performando una corporalidad. Cuando hablamos de reproducir y de perpetuar, un poco en el código de las preguntas también que se estaban dando, o de las cuestiones que se están compartiendo más que preguntas, hay dos partes para mí, que es desde donde trabajo, donde está una parte que es la de un sistema opresor, evidentemente, pero que este sistema, en la medida en la que nos va educando
bien, bien, bien guardaditas y ceñiditas a esto, nosotras vamos asumiendo, aceptando, reproduciendo y perpetuando. Entonces, en la manera donde no nos deberíamos de eximir de esta responsabilidad es al menos a la hora de pensarlo, o sea, a la hora de pensar cómo habitamos los espacios con nuestro cuerpo, ¿sí? Como si hablamos de la fragilidad de una falda 10 centímetros por debajo de la vulva o de unos tacones, como si hablamos de cómo entramos a un espacio y dónde nos colocamos en el espacio, ¿sí? Que ahora voy a entrar un poco en esto. Me preguntaba en todo este tiempo, cuando he empezado a aterrizar esto en mi cuerpo, que es lo que me ha ayudado a poder traducirlo, ¿a qué responde el imaginario cuando pensamos a una mujer bailando, ¿no? Tenemos un montón de imágenes ya, tenemos un montón de arquetipos, ¿no? Entonces, dentro de estos arquetipos, como que yo he hecho una diferenciación muy, muy vasta, ¿sí? Pero para ser rápida. Digamos que en nuestra vida nos van pasando muchas cosas en torno a nuestro cuerpo, en la opresión de nuestro cuerpo, todo lo que sufrimos, de violencia, de acoso y de abuso, casi todas las niñas lo sufren. Nosotras vamos generando como el grupo de las que bailan y el grupo de las que no bailan, básicamente. Las que pueden resistir, ¿sí? Este cuerpo que resiste, genera resistencia y sigue bailando, así no sea de la manera que quisiera bailar, pero sigue bailando, y la que no encuentra otra salida que no sea la de replegarse. ¿Me explico? Dentro de las que bailan, hay un montón de subgrupos y de arquetipos que sería infinito, pero así a grandes rasgos planteaba yo la que baila según la norma, digamos, en la sexualización, ¿sí? En la rítmica, en lo agradable a la vista, ¿no? Que es más o menos el imaginario colectivo, ¿sí? Una mujer, cuando la imaginamos bailando, es relativamente ágil, agradable a la vista, es la palabra que mejor me viene, la expresión que mejor me viene. Al contrario de un hombre que se puede permitir ser tosco, ¿no? Bailando, y que es normal, pues que, bueno, ¿no? Como el oso, más grande, más hermoso, y todas estas construcciones horrorosas que generan este binarismo tan asesino, digo otra vez. Entonces, frente a esto, cuando hablo de los arquetipos en la danza, es como inevitablemente hay una parte que es historia, o sea, como todo. Para empezar, todo este pensar es colectivo, ¿no? Por las cosas que estábamos hablando antes. El otro día escuchaba a una compañera en el Feminario Rural presentar su libro, y nunca debemos olvidar que aunque veamos aquí a esta eminencia sentada, seguramente que estas conclusiones no llegó sola. Llegó porque hay un montón de mujeres pensando antes y durante, ¿sí? Con ella. Entonces, la historia la escribimos juntas y las cosas las cambiamos juntas, desde luego, ¿sí? Entonces, en este pensar colectivo, porque desde luego que cuando escribo lo primero que hago es pasárselo a mis compañeras, para que a mi mamá, a la vecina, para que me den devoluciones y apreciaciones, ¿no? En cómo lo vivimos todas. Entonces, respecto al bailar y a este imaginario colectivo, a lo que voy en hacer historia es que hay unas corporalidades en este imaginario que claramente responden a algo que nos hiere, que nos pone en peligro, y eso responde a la moral y a la ética cristiana, ¿sí? Donde una mujer se ofrece, seduce y por lo tanto provoca. Y al provocar es responsable. Es decir, que si te violan, no hubieras bailado de esa manera, ¿no? Esta cuenta es constante en nuestra vida. Sí, evidentemente que aquí lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con los 5 desgraciados de la manada y con todos los demás que van libres por la vida, así sea estando en una discoteca tocando culos, ¿no? Porque es lo que generamos nosotras cuando nos ponemos esos pantalones, que pues es lo que nos enseñan, ¿no? Lo que generamos, lo que provocamos, hacernos cargo. Entonces todo esto, ¿sí? Lo que provocamos, lo que generamos, hacernos cargo, produce una corporalidad, ¿sí? Genera una corporalidad a lo largo de nuestra vida que es esta.
es la de no producir y la de no generar nada. No quiero que me violen, así que es mejor no mostrarme. Pero eso se extrapola un montón de cosas. No quiero equivocarme, así que mejor no lo hago. No quiero ser ridícula, así que mejor no bailo, ¿sí? Entonces, en la construcción de bailar, lo llevo al bailar evidentemente, porque desde el sitio que me atraviesa, desde el sitio Lula persona, Lula mujer, porque no soy persona, soy mujer, y Lula bailarina, donde yo me he encontrado con un montón de cosas, donde mi cuerpo, que no responde a la norma, mido 1,65 y peso 70 kilos, no corresponde con la norma de una bailarina. He atravesado la bulimia, ahora he controlado los vómitos, pero creo que sigo siendo bulímica en lo que entiendo la construcción de la bulimia, como un montón de relaciones tóxicas con todo lo que tiene que ver con la ingesta de alimentos. Y desmonta absolutamente cuando se habla de que son problemas del primer mundo, de cuando se tiene y se puede elegir si se come o no, porque no he podido elegir y aún así vomitaba. Esto es una norma, un mandato social, patriarcal, que me dice que mi cuerpo está equivocado. Y en la manera en la que yo me tenía que mover era la manera en la que fuera menos visible, porque ocupaba demasiado espacio. Entonces, desde luego que he pasado un montón de años, y digo he perdido porque estoy en contra también de la... no me sale, como de la máxima cristiana de no arrepentirse. Me arrepiento de no haber sido feminista antes y me arrepiento de no haber parado con un montón de maltrato sobre mi cuerpo, haber perdido tanto tiempo teniendo relaciones tóxicas por no creerme suficiente, por no creerme bastante, ¿sí? Me arrepiento muchísimo, y esto es lo que trabajo con las mujeres en los distritos de Málaga, por suerte, de cómo he ocupado el espacio. Cuando entro en una sala donde me ha encontrado la compañera, me siento en el fondo, me siento en el centro. Cuando entro en una sala de baile, me apoyo a la barra, por si acaso no vaya a ser, se me caiga la barra, o estoy en el centro bailando, ¿sí? ¿Dónde me coloco? Tiene que ver con hacia dónde me muevo y cómo me muevo. Genera el volumen de lo que muevo. Es un poco trabalenguas, pero tiene que ver con un espacio vital, con la kinefera. Mi espacio vital lo delimito yo. Entonces os pregunto, porque yo me lo he preguntado y me lo sigo preguntando, ¿cuánto mide vuestro espacio vital? ¿Cuánto mide vuestra kinefera? ¿Hasta qué punto solo hemos ido construyendo mediante la conciencia de género, por suerte, la capacidad de poner límites, ¿sí? De, este es mi espacio. Y qué poca capacidad hemos tenido de generar territorio, ¿sí? De ocupar territorio. La construcción del saber o no saber bailar, como también nos viene de cajón en cualquier cultura, pero desde luego que hay otro montón de sitios que no son Europa donde se celebra la vida y se llora la muerte bailando, ¿no? Aquí estamos bastante, lo hemos perdido bastante eso, o nos lo han robado, que ese es mi cuestionamiento. Nos lo han robado, eso es lo que creo, nos han separado. Entonces creo que el saber bailar separa a la danza del cuerpo, ¿sí? Hay una cuestión vital que no se casa con la intelectualidad, que es lo que pasa en mi cuerpo cuando lo muevo, ¿sí? Lo que pasa en mi cuerpo con el contacto, por ejemplo, con otra persona, eso no se casa con la intelectualidad. Y no estoy hablando de mística, estoy hablando de sudor, de pulso, de vibraciones, de ondas, ¿sí? Eso también es cuerpo, ¿sí? Entonces, en esta manera donde se separa, donde siempre se elitiza y por lo tanto se genera gueto, ¿sí? Donde estamos las que podemos hacer esto porque está dentro de nuestras posibilidades y las que mejor, chiqui, no bailes porque se te da muy bien cantar, ¿no? De alguna manera se nos va perfilando, ojalá fuera cantar, pero normalmente es coser, bordar, cocinar y callar. Entonces, desde ahí se nos va construyendo una identidad. Por eso para mí, entre otras muchas cosas, es muy importante la reconquista del cuerpo, porque igual que decía la compañera antes, y Pilar, todos los espacios
todos los espacios, todas las cosas son cuerpo. Todas las cosas pasan en el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay una manera como de separarnos de esto verdaderamente para que sea algo que nos concierne a las que nos movemos. Y las que no nos movemos, pues no nos tenemos que preocupar. Estoy dando un poco de vueltas, perdón. Bueno, más o menos aquí de lo que vuelvo al principio, cuando me centro en lo heteropatriarcal, como he dicho al principio, para mí, y estoy de acuerdo con Pilar, que está arriba, que va muy de la mano del capitalismo, pero como he dicho antes, hay un montón de dispositivos de opresión que no debemos olvidar y que debemos de identificar constantemente, ¿sí? El colonialismo es uno de ellos, entre muchos. ¿Por qué? Porque dentro de esto también nos pone, como siempre, que nos viene muy bien, el enemigo fuera, ¿no? Entonces, en la exotización de la danza, de lo que de pronto para mí es normal en mi cultura y en mi país, que es mover el culo, en Europa nos viene muy bien plantear esto como el machismo aniquilante del perreo sudamericano y centroamericano, ¿sí? Y el reggaetón como el diablo, pero ya lo sabemos de sobra, que Bisbal, Ave María, Cuando serás mía y todo esto, ¿no? Lo sabemos súper de sobra y las feministas lo sabemos más todavía, pero aún así, estoy muy cerca, ¿vale? Aún así, seguimos mutilándonos por las cosas que nos gustan. La bulimia es mucho más que comer y vomitar, por eso lo he dicho antes y lo dejo caer. Seguimos mutilándonos por nuestro deseo, ¿sí? El deseo es una construcción social. El gusto y la elección personal es una construcción social y cultural. Esto no va suelto por ahí. Y es que a mí me gusta el reggaetón. Habrá un montón de cosas que vayan detrás de eso. Y para nada estoy hablando de justificar. A mí me gusta el reggaetón y soy feminista. Y me da igual. Pero no me da igual porque es que me da igual. Es que lo pienso, es que lo paso por el cuerpo y es que me sigue gustando. Entonces, desde aquí, donde luchan estas dos cosas, para mí son, como lo he vivido desde este sitio, sudaca, migrada, cuando me encuentro con el feminismo y me encuentro que tengo un montón de herramientas para empezar a repensar el cuerpo desde otro sitio, empiezo a luchar un montón con mi folclore, que es el candombe, y donde hay una mujer hipersexualizada, montada encima por una figura foránea, que es la vedette. Muchos años después se la monta sobre tacones, se la llena de lentejuelas, ¿no? Lo típico y normal, que se comió, la vedette francesa se comió todas las danzas africanas, de origen africano. Entonces, frente a esto, me peleo, me divorcio, no sé dónde estoy, con el candombe, ¿qué voy a hacer? Llevo años estudiándolo, ¿no? Entonces, luego me encuentro contra otra parte, contra la otra mirada, que es, si estamos sustituyendo, sí, esto lo voy a decir así, pero no es para tanto, pero es importante, si estamos sustituyendo el ideal de cómo debe ser una mujer por el ideal de cómo debe ser una mujer feminista, no estamos ganando nada. Estamos pudiendo asumir una nueva corporalidad también, que también puede ser opresora, que desde luego tiene que ser cuestionable, porque cualquier corporalidad va a ser fruto de un conjunto de rasgos sociales, culturales y de todos estos ejes de opresión que he nombrado al principio. No es igual cómo me muevo aquí, cuando nací aquí, que cómo me muevo allá cuando nací aquí y me fui para allá. Y no es igual si tengo plata o no tengo plata, y no es igual si mi papá me maltrató y me violó, y no es igual si soy negra, y no es... Entonces, todo en lo que atraviesa el cuerpo, todo lo que atraviesa el cuerpo es lo que nos construye identitariamente. Entonces, vuelvo a lo que he dicho antes de las herramientas del feminismo, desde luego, como se comentaba antes, para mí... Vengo de la nada, no vengo de una familia feminista, desde luego que no. Y ha sido, no sé si está la compañera que lo comentó, en el cómo se hace, para mí sí que ha sido la terapia de choque. Está claro que no es igual a los 60,
que a los 23, cuando me empecé yo a relacionar con mujeres feministas y dije, hostia, es verdad que soy feminista y no lo sabía. ¿Por qué? Porque de la manera también donde intelectualizamos, y a eso me refiero con el ideal feminista, cuando intelectualizamos, las que no venimos desde la letra, desde lo intelectual, y nos encontramos con el bache que hay en cómo pensamos el feminismo hecho cuerpo, cómo pensamos el reparto de tareas cuando estamos en la casa con 30 años de matrimonio en lo alto y esto aparece como una verdad, cómo lo pienso y cómo lo llevo a la realidad. Entonces, sí, nos invito a que todas pensemos que desde luego necesitamos generar espacios de seguridad, espacios de pensamiento, de producción de pensamiento juntas, porque es la única manera donde desmontamos mitos, donde no hay ninguna feminista, que me quemarán la lengua, creo que no hay ninguna feminista que no esté sufriendo opresión de las que nosotras mismas identificamos que permitimos. Creo que no hay ninguna feminista que pueda decir, todo hecho. Sí, creo que desde ese sitio es donde hablo de que podemos asumir nuevas corporalidades que al final camuflan también cosas, que abren grietas donde se sigue metiendo mierda, como ha dicho antes la compañera, y se sigue quedando ahí enquistado y va a salir una nueva pudredumbre que se va a llamar de otra manera y que va a responder a otros cánones y que seguramente no van a ser tan jodidos como los del heteropatriarcado. Pero ahí van a estar y no son nuestros, ¿sí? Entonces, para cerrar, porque me imagino que tengo que ir cerrando, un poco plantearos que desde mi trabajo, como no me sale el decir como cuáles son los retos a asumir, hacia dónde nos dirigimos o tal, la verdad es que no traigo de eso. Sí contaros que en mi experiencia de lo que está haciendo el trabajo con las mujeres en los distritos, básicamente el proyecto que se llama Apropiación del Cuerpo es ponernos en contacto con otras corporalidades, otras maneras de pensar el cuerpo, romper la barrera de las posibilidades, sí que esto es algo que también el estado del bienestar nos ha puesto y se traslada a muchas cosas. Vivir por encima de nuestras posibilidades y eso tiene que ver con soñar y otro montón de cosas que nos destruye el capitalismo, ¿sí? Entonces yo tengo la posibilidad de bailar, tengo la posibilidad de caminar de otra manera, tengo la posibilidad de estar y de habitar los espacios de otra manera. Solamente que no se me ha mostrado, no se me ha enseñado, no es desde chiquitita, pues sí, desde chiquitita el heteropatriarcado ha hecho todo lo que tenía que hacer en mi casa, en la escuela, en mi ciudad, con lo cual el trabajo para mí de choque, de contacto con las mujeres es muy importante para que nosotras mismas repensemos cómo nos podemos dejar de poner en un segundo plano de nuestra vida, cómo podemos dejar de estar en el banquillo de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros centros sociales, cuando militamos y hacemos la revolución y seguimos dejando la palabra a nuestros compañeros. Cómo habitar el centro es responsabilidad de nosotras, pero lo tenemos que hacer juntas. Muchas gracias. Una torta por lo